Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy jueves. Saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las diferentes plataformas que manejo: televisión, Facebook, WhatsApp, YouTube, redes sociales y mi app cnslaunion.com.co. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre algo impresionante. Voy a decirlo así, impresionante. Y lo que yo voy a decir al principio va a sonar como descabellado, pero después, cuando entremos al Evangelio, se van a dar cuenta que no es así. ¿Y por qué lo voy a decir? Por todo esto que voy a decir a partir de este momento. Y es que todos, el mundo entero, creemos en un solo Dios. Pero ese Dios que nosotros creemos no es el mismo Dios para todo el mundo. Por ejemplo, los pentecostales creen en un Dios, pero el Dios de ellos no es el mismo Dios de la Iglesia Católica. Los pentecostales creen que Jesús es Dios, pero que no existe la Trinidad. Luego ellos se han creado el Dios para ellos. Los testigos de Jehová creen en Dios, pero el Dios de ellos no es el mismo Dios de la Iglesia Católica. El de ellos es que Jesucristo vino como un Dios, pero no es Dios. Es simplemente un Dios pequeñito o un Dios pequeño que mandó el Padre, pero no es Dios. Entonces, los testigos de Jehová tienen su propio Dios. Los adventistas tienen también su propio Dios. Para ellos el Dios es el Dios de Moisés. Es el Dios que se quedó allá cuando le dio las tablas a Moisés. Ese Dios, pero no es Jesús. Es Dios el del Antiguo Testamento. Los de la luz del mundo tienen su propio Dios. Ellos también creen que el Dios de ellos no es el de la Eucaristía. El de la Eucaristía no es ese Dios. Dios nunca se convirtió en pan y en vino. Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Entonces ellos también tienen su propio Dios. Y así cada uno tiene su propio Dios. Seguramente que los de la ministerial, la de la Piraquive, también tienen su propio Dios, porque ellos tienen todo el poder y le ponen todo el poder al Espíritu Santo. Y por eso es que hablan en profecías. Dicen que el Espíritu Santo les da ese don de la profecía y entonces todos los días le echan un cuento a alguien en el oído y que al otro día se le cumple. Entonces los de la ministerial también tienen su propio Dios, pero ese Dios no es el Dios de la Iglesia Católica. Si ven cómo suena descabellado lo que yo estoy diciendo, pero si vamos a leer el Evangelio de hoy, nos vamos a dar cuenta por qué yo estoy diciendo todo esto. Por eso voy a terminar diciendo esta frase: ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, porque hoy va a pasar lo que siempre ha venido pasando. Cada uno se va a aferrar a su doctrina, cada uno se va a aferrar a lo que aprendió con el pastor mentiroso que le enseñó, y ahí se va a quedar, porque la palabra de Dios hoy nos lo va a decir así de claro. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Ustedes eran católicos, todos ustedes, los de la Piraquive, los de la luz del mundo, los testigos de Jehová, los adventistas, todos eran católicos. Y si no nacieron católicos, sus padres fueron católicos. Y si sus padres no fueron católicos, sus abuelos fueron católicos. Y si sus abuelos no fueron católicos, sus tatarabuelos, bisabuelos, sí fueron católicos. Por lo tanto, ustedes fueron los que abandonaron las raíces. Y por eso hoy están cometiendo un pecado que se llama el pecado de la apostasía, que es que en los postreros tiempos algunos vendrán y apostatarán del Evangelio de Cristo. Y esos son ustedes. Persinémonos entonces, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 7, 23, 28. No se les vaya a olvidar. Jeremías 7, 23, 28. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios. Esto dice el Señor: esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz.
Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os oirá bien. Os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara, desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy. Os envié a mis siervos los profetas un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás: esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Sí lo entendieron? Al principio, Dios vino e hizo una promesa y se la hizo a Abraham. Yo seré tu pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y está escrito aquí: esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. El Señor deja unos mandatos. Escuchen la voz del Señor, obedezcan su palabra y todo les irá bien. Pero su obstinado corazón cambió. Cuando hasta el año 1500 todos en el mundo entero éramos católicos. Evidentemente habían algunas iglesias paganas, pero el que seguía el mundo católico éramos de Dios. Aquí en estas tierras, después del año 1492 que aparece Cristóbal Colón con sacerdotes jesuitas, llegan a evangelizarnos, y desde el año 1492 al día de estos tiempos, todos veníamos con esa misma doctrina, la doctrina de Cristo, porque la Iglesia Católica se encargó de enseñarla, porque así fue como Jesucristo en Mateo 18:19 se la dio a sus discípulos: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y eso nos lo enseñaron, se lo enseñaron a nuestros tatarabuelos, se lo enseñaron a nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros. Y ayer leíamos el Evangelio también, donde decía: y ustedes se lo van a enseñar a sus hijos y a sus nietos. Y así veníamos en una sola fe, en un solo Cristo. Creíamos en la Eucaristía, creíamos en la confesión de los pecados en el confesionario, íbamos a misa, permanecíamos en Cristo, hasta que apareció el protestantismo. Y el protestantismo comenzó a dudar de todo lo que la Iglesia Católica empezó a enseñar. Y por eso muchos abandonaron a Dios por seguir doctrinas de demonios. Y eso lo acabamos de leer. Su obstinado corazón se endureció. Su obstinado corazón se dejó pervertir por demonios. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara, desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy. Anteriormente, la Eucaristía, todos creíamos en la Eucaristía, sabíamos que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, y cada 8 días íbamos a la misa a comulgar, y nos enseñaron que si teníamos pecados no podíamos comulgar hasta que no nos confesáramos, y todos éramos así, y creíamos en un solo Dios, creíamos en Cristo. Pero vinieron estos pastores mentirosos, testigos de Jehová,
luz del mundo. Aquí en la Unión Valle aparecieron, los primeros que aparecieron fueron los pentecostales unidos, y entonces ellos ya comenzaron a enseñar doctrinas de demonios. Así está escrito en la Biblia. Doctrinas de demonios. Entonces ya la Eucaristía no es, porque en el año 1904 un hombre llamado, bendito sea Dios, el creador de los pentecostales, se me escapa el nombre, a él se le ocurrió que Jesucristo no estaba en la hostia. A él se le ocurrió que la Eucaristía no era Dios. Y entonces comenzó a enseñar esa doctrina, y muchos que eran católicos le creyeron a él en vez de conservar su fe en Cristo. Y entonces crearon a un Dios que les dio la cara, un Dios al cual ustedes les dieron la espalda. Y ahora ya ese Dios no es ese Dios, no es el Dios de la Iglesia Católica, no, es ese caballero, ay, ¿cómo es que se me mete Carl Sagan, se me mete un nombre así, pero no es así, hasta que él decidió creer en otra cosa. Y ahora creen estar en la verdad, ahora creen seguir a un Dios que no es Dios, porque no es el Dios de vuestros padres, no es el Dios de vuestros abuelos y tatarabuelos. Es el Dios que ese hombre perverso, malvado, decidió crear. Vamos a seguir leyendo. Y no la cara, desde que salieron de vuestros padres de Egipto hasta hoy, envié a mis siervos los profetas un día tras otro, pero no me hicieron caso, no les hicieron caso ni me hicieron caso, al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Por eso hoy día es tan difícil. Vea, yo me he reunido varias veces con diferentes protestantes, testigos de Jehová. No, es muy difícil que ellos regresen al redil, es muy difícil. Ya ellos creen estar en la verdad, ya ellos creen que la verdad que ellos tienen, esa es la verdad. Ya ellos creen que el Dios que ellos tienen, ese es Dios. Porque ya les cuesta mucho trabajo regresar, ya el demonio los tiene atados. Y por eso dice, ni me hicieron caso, al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Y aquí dice esto también terrible: ya puedes repetirle este discurso, seguro que no te escucharán, ya puedes gritarles, seguro que no te responderán, aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar, ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca, no me van a escuchar. Hoy vengo yo en el nombre de Dios a decirles esto, y seguramente que muchos no me van a escuchar, porque ya tienen dibujado un Dios, el Dios que el protestante pastor mentiroso les ha dibujado. La Eucaristía, ahí no está Dios. Es mentira que hay que ir a confesarse con un sacerdote. Los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ese pastor mentiroso, demoníaco, porque no deja de ser un demonio, les ha arrancado la verdad. Se la ha arrancado, y ustedes se han vuelto duros de cerviz y han creído que el pastor mentiroso les estaba diciendo la verdad. Y Dios, es que estas dos frases son terribles, muchachos. Estas dos frases que yo les he dicho son terribles. La primera, Dios con D mayúscula les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que no sean salvos. Eso es una frase terrible. Cuando un pastor mentiroso, y usted no conservó la fe y no se sostuvo en la fe, que fue la de sus padres y la de sus abuelos, y se dejó arrebatar, Dios permite que se vaya. Dios permite que se vaya. Eso está escrito también en Juan 6:66. Y todos los discípulos lo abandonaron y todos no quisieron seguirlo, solo se quedaron los 12. Y en Juan 6:67 Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Y ahí es cuando Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Eran muchos los discípulos que lo seguían, muchos. Y en última volvieron a quedar los mismos 12. Porque ellos sí entendieron que Jesucristo era la verdad, el camino y la vida, y se sostuvieron. Los demás se dejaron arrebatar y se fueron. Dios los detuvo, no, Dios con D mayúscula les dio ese poder engañoso para que les creyeran a la mentira, a fin de que se fueran. Y se fueron.
Y hay otra frase más terrible, yo digo que es más terrible, que es con D minúscula. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y si alguien quiere preguntarme dónde está escrito eso, llámeme, mijo, y pregúnteme, que yo le respondo con mucho cariño. Le digo dónde está, capítulo y versículo, para que no diga que es palabras mías. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás: esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Ahora siguen a un Dios de acuerdo a su mente. Aquí está escrito en la parte de arriba. Se han dibujado un Dios de acuerdo a sus ideas, pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Se dibujaron un Dios al tamaño de ellos. La Eucaristía no está Dios. Bueno, entonces nosotros vamos a jugar a la Santa Cena. El confesionario, no. El sacerdote no tiene poder para perdonar pecados, no. Nosotros vamos a mirar para el cielo y Dios nos va a perdonar directamente. Se dibujaron a un Dios al tamaño de ellos. Y hoy el Evangelio, ese Evangelio es terrible. Vamos a leer el Salmo. Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. ¿Qué pasó en Masá? ¿Qué pasó en Meribá? Eso fue en los tiempos de Moisés, cuando Moisés subió a la montaña y Dios le estaba dando las leyes. Como se demoró como 40 días allá en la montaña, entonces ese pueblo duro de corazón comenzaron a dudar de que Moisés estuviera vivo. Comenzaron a dudar de que Dios existiera. Y por eso le dijeron a Aarón: Aarón, haznos un Dios de acuerdo al tamaño de nosotros, para nosotros adorarlo. Y Aarón, por el obstinado corazón de ellos, les tocó hacerles un becerro de oro. A pesar de que ellos en muchas ocasiones habían recibido, la roca les había dado agua, del cielo cayó maná, les había dado tórtolas para que comieran y les había dado un montón de milagros, les había hecho cuando atravesaron el mar y le abrieron el agua y se abrió el mar para que ellos pasaran. Y a pesar de eso, como Dios los rescató de Egipto, a pesar de eso, su obstinado corazón decidieron no creer más en Dios y armaron un Dios de acuerdo al tamaño de ellos y se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro de oro. Eso es lo que hoy este salmo nos está relatando al final. Por eso dice el Salmo: venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándoles gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Y luego dice: ojalá escuchéis la palabra del Señor, no endurezcan su corazón, no lo van a poner a prueba como en el día de Meribá y de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, ojalá hoy me escuchen a mí. Escuchen la palabra que yo les estoy dando, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Y vamos a leer el Evangelio. Este Evangelio es terrible. Es terrible, muchachos, porque aquí habla de los protestantes directamente. Y ustedes lo van a escuchar. Lucas 11, 14, 23. El que no está conmigo está contra mí.
En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae, casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sucedió lo que les estaba diciendo. Llega Jesús, cura a un mudo y el mudo comienza a hablar. Es un milagro. La gente queda admirada, pero algunos protestantes que le tienen rabia, que le tienen celos a la Iglesia Católica, dicen: no, ahí en ese pan y en ese vino no está la Eucaristía. Ese milagro no es verdad. A pesar de que en Lucas 22:19 Dios dice: levantó el pan, dio gracias a Dios y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Y luego, tomando la copa, dice: esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y estos protestantes de este tiempo son los mismos de este tiempo, de Jesús. Ese es Belcebú, ahí no está ningún Dios. Eso se lo inventó la Iglesia Católica. A pesar de que lo ven el milagro de Jesús, no creen. Por eso los milagros no son prueba de Dios. Vea, si a ustedes va a una congregación y le hacen un milagro, no piensen que es Dios el que ha hecho el milagro. Porque Dios ya no utiliza los milagros para que la gente le crea. Mire que aquí hizo un milagro y a pesar de eso, la gente lo puso en duda. Lo puso en duda. Por eso Dios no obliga a nadie a creer en Él. Deben creer por fe. Estos hombres protestantes de este tiempo dicen: eso no fue Dios. Ese hace eso por el poder de Belcebú. Ese es un demonio el que está haciendo esos milagros. Y Jesús les llama la atención. Hombre, así como en Meribá, tantos milagros que yo les hice, los pasé por el mar, les abrí las aguas, les saqué agua de la roca, les di maná del cielo, les di tórtolas para que comieran carne, y tantos milagros que les hice, y a pesar de eso no creen y deciden decir que prefieren un becerro de oro, que es Belcebú. Y Jesús les dice: pues si Belcebú estuviera en contra de sí mismo, pues ¿cómo va a estar en contra de sí mismo? No, eso es ilógico, muchachos. ¿Cómo Belcebú se va a poner en contra de sí mismo? Eso no es ilógico. Y por eso Él les dice unas frases que ustedes a lo mejor no las logran entender. Y es estas frases que dice acá al final: pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Muchos
van a creer y se van a sostener en la fe. Y van a decir lo que muchos admiraron ahí: Dios hizo un milagro, curó al mudo, lo sanó. Y se van a sostener en la fe, se van a sostener en Cristo. Esos son los hijos de estos demonios. Y por eso a esos demonios les dice lo siguiente: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. En aquel tiempo, los fariseos se sentían los sumos sacerdotes, los que se les había dado el poder de Dios para gobernar la tierra, y por eso ellos eran fuertes y se sentían poderosos. Por eso era que les ponían ataduras a los súbditos y ellos ni siquiera movían un dedo para moverlo, porque les ponían cargas pesadas a sus discípulos. Se habían sentado sobre la cátedra de Moisés y ahorita se sentían los dioses sobre la tierra. Y por eso es que dice Jesús: estos hombres que se sentían fuertes, va a venir uno más fuerte que él, que es Jesús, y los va a destronar. ¿Y qué ha pasado hoy día? Pasados 2000 años, que ya esa antigua tradición, ese antiguo testamento, esa antigua alianza desaparece y viene la alianza de Cristo, la nueva alianza, la de la salvación, la de la fe. Y esa es la que se sostiene. Por eso es que Jesucristo está diciendo acá esas frases: pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Por eso ya ese Antiguo Testamento, esas armas del Antiguo Testamento desaparecen. Ya Jesucristo viene con unos nuevos mandamientos, unos nuevos mandatos: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que seamos misericordiosos, que el que se crea el primero que se haga de último, porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Él les quita todas las armas con las que ellos se fiaban, con las que ellos hacían someter al pueblo. Dios se las quitó y les quitó eso, y dice: ahora ha llegado Jesucristo, el Rey de Reyes, y se va a sostener. Y lo vence, le quita las armas del que se fiaba y reparte su botín. Y ahorita viene otra cosa más terrible todavía, y es esta última: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Esto es palabra de Dios. El que no está conmigo está contra mí. Y por eso yo empecé diciéndoles algo que parecía descabellado. El Dios de los testigos de Jehová no es este Dios. El Dios de los protestantes pentecostales no es este Dios. El Dios de los adventistas no es este Dios. El Dios de la luz del mundo no es este Dios. Y por eso dice: el que no está conmigo está contra mí. Les dije, los de la luz del mundo no creen en la Eucaristía, los pentecostales no creen en la Eucaristía, los testigos de Jehová no creen en la Eucaristía, los adventistas no creen en la Eucaristía, y así nombre, todos los que ustedes quieran. Todos desparraman en contra de Dios, todos se van en contra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña perfectamente lo que Cristo les enseñó hace 2000 años, para que vengan y guarden y enseñen a obedecer todo lo que Él les ha mandado. Y todos estos protestantes mentirosos enseñan y desparraman lo que Cristo ha enseñado. Por eso ninguno de ellos va a obtener la salvación, a menos que se arrepientan de ese pecado de apostasía. Es un pecado de apostasía, pecado mortal. Y dice la palabra: porque en los postreros tiempos vendrán hombres que apostatarán contra la fe y el evangelio de Cristo. Ustedes no lo sigan. Si alguien quiere refutar todo lo que yo estoy diciendo, ay papito, llámeme, hágale. Porque yo le voy a hablar es con la palabra de Dios, yo no voy a hablar de palabra mía. No le voy a decir ni una coma ni una tilde de palabra mía. Todo está escrito en la Biblia. Así es que si alguien dice: César, venga, debatamos este tema, hágale papito, porque yo voy a debatir con la Biblia. Esa es mi arma, la Biblia. Y si usted, espero que también,
que sea la Biblia la que hable con los dos, para que vean que ustedes a veces entienden cosas que no debieron haber entendido, porque su corazón se volvió obstinado y necio, y prefieren creer en la mentira de un pastor que creerle a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.